Y bueno, lo había adelantado desde el inicio de este programa. A mí me da muchísimo gusto que esta tarde nos acompañe. Para mí es un privilegio que esté con nosotros pues un periodista que yo admiro desde hace muchísimos años, un periodista salvadoreño, director de este extraordinario medio que sigue, que persiste, que lucha, que se llama El Faro. Está con nosotros esta tarde Óscar Martínez. ¿Cómo estás, querido Óscar? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Risco, un gustazo de volverte a ver. De verdad. Bueno, a ver, varios anuncios el día de hoy. Me parece que vienes en un día clave, de verdad, Óscar, y te lo agradezco profundamente. Hoy se presenta en nuestro país Bukele, el rey desnudo, un libro que publica Anagrama. Aquí está, y ahí está, usted lo puede ver perfectamente para que lo busque. Estos libritos que son de ensayo que publica Anagrama. Sacó un 100 de calificación, ahí está la calificación del libro, para que vea usted, 100 de 100. Es El Rey Desnudo, se presenta el día de hoy, pero no solo eso. También hoy, a través de una de las cadenas más importantes de Estados Unidos, se publica el documental The Deal, El Acuerdo. Y es el acuerdo entre Donald Trump y Nayib Bukele con mafias del crimen organizado en El Salvador. Vamos a ver el tráiler de este documental que se estrena en la página del Faro y todas sus redes sociales y a través de la cadena PBS en Estados Unidos. Vamos a verlo. At El Salvador's mega prison. The deal between El Salvador's leader and the American president. I want to thank you for the great job you're doing. I appreciate it. In collaboration with El Faro, uncovering the connections between the Trump administration, President Nayib Bukele, and El Salvador's gangs. Bukele nos ha vuelto a recordar que si vos sos popular, podés hacer lo que te dé la gana. Bueno, ahí está, y ahí estaba en la pantalla Óscar Martínez. Óscar, pues vamos por partes. Por supuesto, este extraordinario nuevo cuaderno de Anagrama que se llama Bukele, el Rey Desnudo. Antes de empezar con esto, yo quiero que nos platiques tu situación. ¿Por qué estás en México, Óscar? Mira, revelamos el 1 de mayo del año pasado, junto con mi hermano Carlos, entrevistamos a dos líderes pandilleros, a Charlie y a Liro, del barrio 18 Revolucionarios, una pandilla enemiga de la Mara Salvatrucha. Y esa entrevista se hizo viral. Nosotros ya habíamos publicado mucha evidencia de los pactos de Bukele con las pandillas, pero esta entrevista se hizo viral y Bukele se siente el rey de las redes. Si vos entras a su terreno, eso lo molesta mucho. Después de publicarla, nosotros hicimos, antes de publicarla, una salida preventiva para tratar de medir las consecuencias, y después de la publicación nos enteramos de que íbamos a ser capturados en el aeropuerto el 7 de junio, y que nos iban a acusar, aparte de otros delitos, de agrupaciones ilícitas, lo cual es acusarte de ser pandillero, lo cual ahora mismo, después de la última reforma constitucional que Bukele ordenó en media hora a sus diputados, te puede llevar a pasar toda la vida en prisión, o sea, hasta la muerte. Tuviste que salir de El Salvador. Estoy exiliado en México, y México me ha dado refugio, no solo a mí, México nos ha dado refugio a decenas de periodistas y activistas de El Salvador, que tuvimos que salir en el mayo terrible del año pasado, cuando encarcelaron a activistas del nivel de importancia de Ruth López, por ejemplo, que sigue presa, que tiene cientos de días en las cárceles de Bukele sin que sepamos nada de ella. Estoy exiliado en México y ahora mismo soy residente permanente en este país. De manera paralela escribías este libro, en esta salida intempestiva, y hablas de diferentes caras de Bukele. Bukele todopoderoso, Bukele internacional, Bukele ridículo, Bukele cruel, Bukele distractor, Bukele anti-Bukele. Y es un poco el contarnos una historia de, a veces, una persona de la cual nos llegan ciertos flashes nada más a nivel internacional. Nosotros tal vez un poco más de información, pero cuentas varias anécdotas de lo que has vivido en Estados Unidos y lo que has vivido en Europa, de la manera en la que se ve a Nayib Bukele como el Salvador del Salvador. Y aquí cuentas todas las caras de Bukele, el vivir en El Salvador, en hacer periodismo en El Salvador, lo que significa, Óscar. Sí, fíjate que a mí me sorprende algo de Bukele. A ver, los políticos prometen cosas y las incumplen gran parte de las veces. Bukele es muy bueno para prometer. Pero Bukele fue publicista toda la vida. Él empezó a los 18 años, Bukele es de una familia muy acomodada, a dirigir una empresa de publicidad. A mí lo que me sorprende de Bukele es cómo en el mundo la gente consume un tramo de algo que Bukele les quiere mostrar. Y voy a poner un ejemplo.
Muchas de las personas que nos están viendo habrán visto el Secot, la megacárcel de Bukele, sí, que es una cárcel donde todos los que están alineados tienen tatuajes en la cabeza y están pelones y son el prototipo del pandillero al que queremos ver. Salvador tiene 22 cárceles. La gente que esté en las otras cárceles que nunca nos muestran no se ven así. Don Paco de la Reina era un lechero que lo agarraron junto a las más de 90,000 personas que han capturado desde que empezó el régimen de excepción y que salió con señales de tortura. Hay señoras de 60 años que no tenían ningún antecedente. Hay capturas para llenar un discurso político, pero el mundo ve hacia donde Bukele quiere. Vuelve a ver el Secot y cree que conoce profundamente algo que la gente menciona como el modelo Bukele. Yo en este libro corto de ensayos, pero que son unos ensayos que narran, como Villoro dijo en algún momento, con una escena inicial, intento describir las características esenciales de quien creo que es Bukele. Yo creo que Bukele es cruel, lo demuestra el régimen de excepción, pero también creo que Bukele es ridículo. Sí, y también, y lo dices desde la primera línea, yo considero a Bukele un dictador. Con eso abres tu libro. Es decir, esto no es ningún maquillaje, esto es una sentencia que quiero dar, digamos, como carta de presentación. Y a partir de eso partimos en este prólogo que tú llamas Bukele El Salvador. Es que, Javier, alguien que viola 4 artículos de la Constitución para reelegirse, que son 4 artículos muy explícitos de una Constitución que ya no existe porque él ya la reformó, alguien que utiliza a su Asamblea Legislativa, como lo hizo en 2021, para sacar al fiscal que investigaba sus pactos con pandillas en un caso masivo de corrupción y pactos criminales que se llamaba Catedral. Alguien que destituye a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia e impone en un plazo ilegal a los que él quiere y que se toma todo el poder. Alguien que, como su hermano acaba de decir en redes sociales, dirime quién debe salir de las cárceles o no de una forma familiar. No se le puede llamar de otra manera. Nayib Bukele es un dictador y yo estoy seguro de que a pesar de que ahora sea tan popular, el mundo lo va a recordar como un dictador, tarde o temprano. En la página 17 dice lo siguiente, Óscar, y me quiero detener en esto. Lo quieren, y esta es la sentencia del libro que más me dolerá escribir, porque la gran mayoría de mis compatriotas estaban desesperados, humillados, y no saben de democracia ni de historia. Estaban muy ocupados sobreviviendo, estaban listos para ser engañados, estaban ansiosos por creer. Un poco la fotografía de la sociedad, de una sociedad en la cual, al menos en el voto, tiene ese voto popular, Nayib Bukele. Y tratas de darnos este guiño específicamente de la desesperación, del sobrevivir, del ser engañados, de estar ansiosos por creer, Óscar. Mira, Nayib Bukele es alguien que solo puede ser electo en una sociedad profundamente desesperada. El ciclo de la posguerra en El Salvador, firmamos los acuerdos de paz en 1992, unos acuerdos imperfectos. El ciclo de la posguerra se cierra después de décadas de que gobernó la derecha y décadas de que gobernó la izquierda. Y la gente terminó desesperada, se robaron todo lo que pudieron, todos los expresidentes tenían alguna acusación por robo millonario, de derecha y de izquierda. Bukele, que venía del partido de la izquierda, se vendió como un outsider porque es muy listo para hacerlo. Y la gente le creyó. Hay una escena que cuento en el libro, que es una escena religiosa, no es una escena cívica. Maravillosa la escena que describes. Cuando Bukele se sube en el balcón y sale con esa levita, que es una prenda de vestir de la que los salvadoreños nunca habíamos oído hablar. Yo en el libro digo que parece que es una mezcla entre el modista de Simón Bolívar y el de Michael Jackson. Pero él aparece con esa levita y le dice a la gente que levanten la mano y le juren lealtad con unas palabras que no son de un demócrata. Les dice, sin quejarse, siguiendo al pie de la letra y sin nunca escuchar a los enemigos del pueblo. Y la lógica de Bukele es muy sencilla, dividir a la sociedad entre buenos y malos, entre ciudadanos y no ciudadanos, y arrogarse todo el derecho de decir quién es bueno y quién es malo. Es la simplificación absoluta de una sociedad, como lo han hecho tantos dictadores en América Latina. Y yo digo una cosa rápidamente, América Latina no ha sido suficientemente elocuente de qué pasa cuando se le da todo el poder a un hombre. Por eso digo que mi sociedad, lamentablemente, porque es una sociedad cuyo verbo es sobrevivir, en trabajos informales, vendiendo tomates en las calles, para llevar cena a sus casas, y sobrevivir es un verbo que está peleado con reflexionar, pues no te queda mucho tiempo. Para la gente que nos escucha, estamos hablando con Óscar Martínez, él es jefe de redacción del Faro,
En Anagrama ha publicado El niño de Hollywood junto a José Martínez y Los muertos y el periodista, uno de los grandes libros que se han escrito en el periodismo latinoamericano. Háblanos un poco de esto, del pacto, de este famoso pacto criminal, Óscar, que desde el Faro han documentado desde hace también ya tantos años y del cual hoy se publica este documental en una de las cadenas más importantes en Estados Unidos. Justamente, para quien quiera verlo a partir de las, como ya anunciaba Javier, a partir de las 8 de la noche estará abierto en el canal de YouTube del Faro y de PBS. Nayib Bukele pactó durante 8 años con las pandillas, desde que era alcalde, para llegar a ser alcalde de la capital, que es el primer paso político nacional de visibilidad nacional que dio. ¿Cómo pactó? Su partido en aquel momento, el exguerrilla, el FMLN, pagó $250,000 para que Nayib Bukele fuera electo alcalde de la capital y para que Salvador Sánchez Serén fuera electo presidente. Nayib Bukele ganó la capital con un poco más de 6,000 votos. Yo estoy seguro de que esos votos te los podían dar las pandillas, que controlaban barrios enteros, sobre todo en el área metropolitana de San Salvador. Pero esto no es algo que crea, no es una posición ideológica ni política. Hay harta evidencia que hemos publicado con documentos del propio gobierno del Nayib Bukele de que sostuvo un pacto durante sus primeros 3 años como presidente. Hay 2 sanciones del gobierno de Estados Unidos a quienes dirigieron el pacto. Hay menciones en todo un juicio en Nueva York, en la Corte Este, en un juicio contra los 27 líderes pandilleros del MS-13. Esto es un hecho. Nayib Bukele construyó su poder de la mano de unos grupos, de unas organizaciones que asesinaron a decenas de miles de salvadoreños. Y cuando el pacto se rompió, él decidió dar un vuelco hacia el régimen de excepción. ¿Hay alguna oposición hoy por hoy en El Salvador? Aún queda en el país gente valiente que no se ha ido. Gente que, oposición política no, es decir, la Asamblea Legislativa está plenamente controlada por Bukele. Popularmente se les conoce como puchabotones porque muchos de ellos ni siquiera leen lo que se les exige. Bukele controla a los jueces, Bukele controla a la fiscalía, Bukele controla evidentemente a la policía, al ejército. El Salvador no es un país gobernado por contrapesos ni por un Estado. El Salvador es un país gobernado por un señor, por Nayib Bukele. Y él hace en El Salvador lo que le dé la gana. Queda gente valiente, aún quedan algunos periodistas, aún quedan algunos activistas. La pregunta es cuándo Bukele va a enfilar contra ellos. Y la respuesta que nos daba un abogado nuestro cuando les preguntábamos si volver, era eso es como preguntarte cuál va a ser la temperatura en la mente de un niño de 13 años. ¿En qué momento se va a enojar con vos? Y Bukele es así, y lo ha demostrado. El año pasado lo demostró con creces. Mis amigos cubanos siempre me dijeron que es muy cansino andar por el mundo escuchando cómo todos te explican cómo es tu país, así nunca hayan estado en él y por supuesto sin nunca padecerlo. Guardando las distancias históricas, ahora los entiendo mejor, Óscar. Yo me acuerdo de lo que me han contado todos mis colegas periodistas cubanos exiliados justamente de eso. A todo el mundo les dice cómo es su país y cómo debería habitarse su país. Lo de Nayib Bukele es cansado, se los digo, si me encuentran por la calle y me quieren felicitar por Nayib Bukele, por favor no lo hagan. Es muy cansado. La gente ha comprado esos pequeños shots de información que Bukele ha puesto a circular en el mundo y consideran que es un modelo de algo que no entienden. Para que Nayib Bukele estuviera en México, por ejemplo, deberían de encarcelar a 1 de cada 50 mexicanos sin un debido proceso. ¿Quieren eso? Así es. Y es así de claro esto. Es así de claro, es decir, en El Salvador 1 de cada 50 personas está presa, sin un juicio justo y en juicios secretos, declarados secretos, con reserva total, una figura legal. Entonces es muy cansado andar por el mundo con mucha gente que asume que Bukele es el salvador de sus países y cuando les preguntas por qué lo creen es sorprendente, Javier, porque su respuesta es porque vieron un video o porque vieron a un youtuber, a Luisito Comunica, que fue a dar un tour al Secot como si fuera un safari de personas. Es muy frustrante. Óscar, admiramos tu trabajo desde hace muchísimos años, el tuyo, el de tu hermano. Sabes que siempre tienes este micrófono abierto. No vamos a cansarnos de recomendar este libro, Bukele, El Rey Desnudo. Para nosotros significa mucho que estés el día de hoy aquí con nosotros. Lo presentas a las 7, ¿verdad? Ahora a las 7 de la noche en la hermosa librería Sándor Marais, que queda por el reloj chino. Quien quiere escuchar más sobre este hombre que tiene todo el poder en El Salvador, pues está plenamente invitado o invitada.
Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos de verdad el día de hoy. Gracias, Javier, ha sido un Te gustazo. admiramos, como siempre, muchísimo. Gracias, colega. Gracias. Es Oscar Martínez. Nos va a dejar 2 libros firmados para la gente que se comunique con nosotros vía telefónica y se lleve este libro Bukele, el rey desnudo. Vamos a lo que sigue. Hoy es Luis